¿Cómo están todos ustedes? Que tengan un muy buen día. Bueno, vamos a empezar. Como ustedes saben, esta es una introducción nada más que vamos a hacer, algunas indicaciones generales para empezar este curso de redacción de artículos científicos. Para lo cual yo quiero pedirles algo. Primero, ustedes tengan en cuenta que deben tener una investigación previa realizada. ¿Qué quiero decir con eso? Pueden tener una tesis de grado, pueden tener un trabajo de investigación, pueden tener una tesis de posgrado que sea de su autoría. Mucho cuidado, que sea de su autoría y que el trabajo lo hayan hecho ustedes. Muchos de ustedes de pronto se dedican a la docencia, pueden tener trabajos de estudiantes que han hecho bajo su supervisión. Muchos de ustedes tienen tesis de grado, son directores de tesis de grado. Necesitamos un trabajo, no necesariamente debe ser también tesis de grado, sino que también puede ser un trabajo que ustedes hayan desarrollado en el transcurso de un semestre o de un periodo académico o de un ciclo académico, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes tengan a la mano todo ese material de cualquier tipo de investigación para que con ese material nosotros podamos trabajar y convertirla, esa investigación, en un artículo científico. No sé si esté bien el término convertirlo, pero bueno, la idea es la investigación que ustedes tienen, los resultados que ustedes tienen, colocarlos en un artículo científico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo ciertos parámetros, ciertas características que todos los artículos científicos en forma general los tienen. Dependerá esto del tipo de revista o a la revista que ustedes quieran enviar ese artículo científico para que sigan las normas. Pero acá vamos a utilizar un formato que déjenme compartirles, indicarles por el momento nada más. Aquí está. Bien, es un artículo de cómo escribir un artículo y este artículo se titula ¿Qué norma seguir a la hora de escribir un artículo científico? Sí, es un artículo de cómo escribir un artículo científico. Entonces me parece una forma muy didáctica para que ustedes vayan teniendo ya la herramienta. Este es un documento y es más, casi es uno de los, es el único casi documento que vamos a utilizar para la redacción de artículos científicos. Si es que es el caso de que necesitemos otro tipo de documento, pues yo se lo subiré como para reforzar alguna situación. Sin embargo, siempre les estaré sugiriendo que consulten en la web, consulten en las páginas de internet ciertas estrategias, ciertas normas o ciertos tips que también hay gente que sabe muy bien del tema de cómo redactar artículos científicos. Sin embargo, yo quiero que este curso sea como un curso taller práctico en el cual ustedes vayan escribiendo el artículo conforme a las directrices que yo les voy dando. Más que directrices, a los tips y a las recomendaciones que les voy haciendo para que ustedes puedan escribir de una forma sencilla, correcta, técnica y científica un artículo. Esa es la idea. La idea es que ustedes tengan a la mano todas las herramientas necesarias para que puedan redactar un artículo científico. ¿Qué más les puedo pedir? A ver, bueno, la predisposición para que ustedes se sienten, no necesariamente tienen que estar todo el día sentados en un computador, sino que pueden ir escribiéndolo poco a poco, pueden ir guardando los cambios que se va haciendo. Existen algunas temáticas que vamos a tratar en este curso. Cuando ustedes se inscribieron en este curso, se van a inscribir en este curso, tenemos temáticas como por ejemplo, o mejor dicho, las temáticas que vamos a tratar especialmente son las características de un artículo científico, qué características tienen. Luego veremos la estructura y normas a seguir para escribir un artículo científico. También veremos las estrategias para mejorar la redacción científica. Recuerden que esto es redacción científica. Esto no es escribir un libro de poemas, un libro de literatura, ni un libro de historia, etcétera, etcétera. Esta es redacción científica y ya les iré diciendo
que en redacción científica lo que se trata es de ser bien claro, bien técnico, conforme a las variables o al tema que ustedes estén o que hayan investigado, y no desperdiciar palabras, porque recuerden que muchos artículos no son largos, mejor dicho, la mayoría de los artículos no deben ser largos. La mayoría de los artículos deben ser cortos, precisos, claros y tener un rigor científico un poco elevado. Depende de la revista en la cual ustedes vayan a querer escribir. También vamos a ver, y esta es la parte medular del curso, redacción técnica. Aquí vamos a hacer un taller práctico, o sea, ya la escritura. Sin embargo, vamos a ir escribiendo conforme vamos a ir teniendo las charlas y las tareas que ustedes van a ir desarrollando. Son tareas que les sirven a ustedes mismos, no son tareas que me van a enviar a mí y yo las voy a valorar, no, no, olvidémonos un poco de esto. Esto es un taller en el cual la tarea le sirve a usted mismo porque la tarea va a ser, hoy escriba el título y la introducción. Generalmente el resumen yo acostumbro a escribirlo al final. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir haciendo ese tipo de tareas. No es que vamos a decirles ustedes consulten tal cosa o háganme tal deber. No, este es un taller netamente práctico en el cual ustedes van a escribir su artículo científico valiéndose de la investigación previa que ustedes ya hayan hecho. Entonces, eso es la mayor parte de este taller. Claro, tendremos también charlas en vivo, también tendremos interacción con ustedes. Ustedes en la plataforma me van a dejar sus dudas, me van a hacer sus comentarios, o si quieren que profundice en algún otro tema o vuelva a hacer la explicación o cualquier tipo de sugerencia que ustedes necesiten, me la dicen para yo ahondar más en el tema. Muchas veces se me puede pasar porque lógicamente ustedes no pueden interrumpirme porque no estamos interactuando en tiempo real, pero también lo vamos a hacer. Vamos a interactuar en tiempo real justamente para eso, para suplir todas las dudas y para ver si podemos corregir algunas cuestiones que ustedes de pronto están escribiendo las mal. Vamos a ver y vamos a ir también tocando siempre el tema del lenguaje científico. Ya les había dicho también antes que esto es redacción científica, esto no es redacción literaria. Vamos a ver y les voy a dar estrategias de cómo publicar. Sin embargo, en el Internet ustedes pueden encontrar un sinnúmero de revistas, cada una con su formato. Pero como ustedes pueden ver acá, en esta guía que es un artículo de cómo escribir un artículo científico, vamos a seguir los pasos que son generales casi en todas las revistas. Lo único que cambiará serán tipo de letras, títulos, formatos, espacios, cómo presentar una tabla, un cuadro, una figura, pero son cosas que después ustedes cuando escojan la revista en la cual ustedes quieren publicar su artículo científico, simplemente le adaptarán el tipo de letra, los espacios, el número de palabras del resumen, etcétera, etcétera, pero son cosas más sencillas. Acá vamos a aprender a cómo redactar realmente un artículo científico de una forma general. Otra de las cuestiones, no importa el área o la ciencia o la especialidad que ustedes tengan. Generalmente el artículo científico tiene la estructura igual para todas las ciencias y todas las áreas. Claro, existen distintos tipos de artículos científicos, artículos de redacción, artículos de revisión. Nosotros acá vamos a explicarles qué normas seguir cuando queremos escribir un artículo científico, qué es lo más utilizado. Sin embargo, hay muchos de ustedes se estarán preguntando, es que es difícil, no sé cómo hacerlo, no sé cómo plantear el tema, no sé cómo escribir la introducción. Es sencillo, si ustedes ya tienen un trabajo de investigación y ustedes lo hicieron y conocen de la investigación que ustedes hicieron, es simple y es sencillo. Es simplemente ir escribiendo y muchas veces copiando y pegando los datos que ustedes ya obtuvieron en sus investigaciones, en sus tesis, en sus trabajos, etc. Algo más se me está pasando. Cuando nosotros estamos escribiendo un artículo científico, debemos tener en cuenta que
a la hora de nosotros presentar el artículo, no debemos irnos fuera del tema. Me explico de mejor manera. Cuando nosotros tenemos un tema cualquiera de una tesis, en la tesis ustedes se plantearon algunos objetivos y esos objetivos serán 3 o 4 dependiendo del tipo de tesis. Un objetivo, podemos hacerle un artículo. O sea, por cada objetivo nosotros tenemos un artículo. ¿Y por qué? Porque generalmente, si la investigación o la tesis está bien hecha, generalmente las tesis tienen dos variables. Y esas variables van a tener que ser comprobadas o fueron comprobadas en algún momento del trabajo de su tesis. Entonces, esa parte es la que ustedes la van a colocar en su artículo científico. Recuerden que un artículo científico, dependiendo de la revista y del formato que tenga cada una de ellas, es corto. Es de unas 7, 8 hojas, bueno, dependiendo, ya decía, del espacio, del número de letra, del tipo de letra, del tamaño, etcétera. Pero generalmente son 7,000, 7,500 palabras, no son más. Y cómo ustedes pueden poner todo un trabajo de tesis en un artículo científico. No desperdicien toda una tesis que tiene muchas investigaciones pequeñas que nos permitieron lograr la investigación más grande que se llama tesis de grado en un artículo científico. Simplemente lo que podemos hacer es tomar uno de los objetivos y ese objetivo convertirlo en artículo científico. Bueno, cuando vayamos a plantear el tema, yo ya ahondaré más en esto, pero vayan preparando todo el material que tengan. ¿Y cuál va a ser el material? Toda su tesis. Lean toda su tesis, lean todo el trabajo de investigación que hicieron y ustedes ahí van a poder encontrar más rápida la información para que esa información nos sirva como herramientas para ir armando el artículo científico. En realidad, la escritura de un artículo científico es como armar un documento. Armar un documento valiéndome de otro documento más grande que ya tengo las piezas y las voy a poner en uno solo. ¿Sí? Pero ese documento más grande tiene muchas piezas. Debo tomar solo una de esas piezas, o sea, pocas variables para una de esas variables o las dos variables de un objetivo, hacerle una investigación. Y en algún lado de su investigación, de su tesis o de su proyecto, de su trabajo, debieron haberlas comprobado o debieron haber hecho algo, qué sé yo, análisis, una revisión bibliográfica, un análisis, debieron haber hecho ensayos de laboratorio, si este es el caso, debieron haber hecho aplicado estadística. La estadística es muy importante en la hora de comprobación de hipótesis y le da un rigor bastante fuerte también cuando se aplican bien las métodos y las metodologías de estadísticas para comprobar una hipótesis. Eso le da bastante rigor. De eso a veces depende el rigor científico y también de cuán clara sea la investigación y qué tan profunda. Como yo les digo siempre a los chicos, a mis estudiantes, a ver, cuando ustedes van a hacer una tesis, no intenten descubrir el agua tibia. Entonces se ponen a hacer tesis que les va a llevar 1 o 2 años o que les llevaría. Y sin embargo, por ellos graduarse rápido, no hacen bien el trabajo. Entonces, si ustedes hicieron una tesis, tomen los objetivos, tomen uno de los objetivos y convirtámoslos en artículo. ¿Cuál es la idea? De ese artículo, de ese objetivo, tratar de buscar las variables. Vamos a la tesis o al trabajo de investigación y buscamos dónde investigamos específicamente esas variables y ahí vamos armando el artículo científico. ¿Sí? Entonces, mi recomendación para empezar este curso es esa. Tengan a la mano todo ese material. No sé qué otra pregunta se me ocurre que ustedes tengan o qué duda puedan tener ustedes. Ya vamos a ir viendo cómo plantear un título, ya vamos a ir viendo qué normas también nos pueden servir conforme al documento que les había presentado. Ese es el documento que vamos a utilizarlo siempre. Vayan pensando en el título. Se me ocurre un título ahorita como para tomarlo como ejemplo.
¿Cuál es la estrategia metodológica que voy a utilizar para escribir un artículo científico? Eso no es un título, ese es un problema o es una idea. Primero, debemos identificar bien un título, debemos saber identificar un problema y debemos saber identificar una hipótesis y un objetivo. Si bien es cierto, son similares, pero son simplemente conjugaciones. Un problema puede convertirse en un título. De hecho, primero debemos plantearnos un problema y a ese problema debemos hacerlo título. Pero no nos vamos a plantear un problema tan complejo, ¿sí? Vamos a aterrizar en un problema específico. Vamos a preguntarnos cómo hacer algo para obtener algo o cómo obtengo algo aplicando algo. Ahí sí. ¿Por qué? Porque no estoy dejando muy abierta las posibilidades para que otras variables influyan en mi investigación. Recuerden, un artículo tiene mucho rigor cuando yo ataco solo las variables, investigué esas variables y encontré la solución. Ojo, y toda investigación no necesariamente debe ser aceptada una hipótesis afirmativa. Si es que yo, en el resultado de la investigación, veo que la hipótesis afirmativa no es la correcta, tengo que aceptar la hipótesis negativa. Y la hipótesis negativa, por hablar de positivo y negativo, es H sub 0, H sub 1, bueno, son cuestiones de términos, pero para hacerlo más didáctico, hablemos así. Entonces, si mi hipótesis no es aceptada, la afirmativa me refiero, no quiere decir que no hay investigación. Sí hay investigación. ¿Por qué? Porque eso ya me va a dar una pauta de que alguien más lo lea y diga, no, así no debo hacer porque ya está comprobado que eso no funciona. Entonces, una muy buena investigación. Bueno, vamos a ver con esta introducción, a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo empezamos con la próxima charla a redactar primero el título. Pero les digo, señores, señoras, señoritas, amigos todos, por favor, empiecen a buscar su trabajo de investigación para redactar su artículo científico. Algún trabajo que ya haya sido realizado. Por favor, tengan mucho cuidado. Un trabajo que lo hayan hecho ustedes, porque nos hemos encontrado con trabajos que han sido de otras personas y eso se convierte en plagio. El trabajo tiene que ser 100% suyo. Como prueba pueden tomar otro trabajo y convertirlo en artículo científico. Nos estamos viendo en un momento, nos estamos viendo en otra sesión con las recomendaciones del caso. Un abrazo para todos. Y por favor, déjenme las recomendaciones o las preguntas en la plataforma.